veas. Buenos días. ¿Qué bonito? ¿Cómo estás? ¿Está gustando? Un niño de 5 meses aquí en la carrera. Vamos de una vez, ¿no? Señor rector, qué gusto verle, caray. De verdad, qué bueno. Profesor, ¿cómo durmió, profesor? Muy bien, estoy feliz, encantado. No, y lo bueno es que se le nota. El campus Celaya Salvatierra les da la más cordial bienvenida a compartir con nosotros este homenaje al profesor Jorge Peñaflor Obregón por su destacada trayectoria académica. Nos acompañan en el presidium como anfitrión el maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez, rector del campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato. Desde luego, el homenajeado profesor Jorge Peñaflor Obregón. Y como invitado especial, el senador Carlos Navarrete Ruiz. A continuación, los invitamos a ponernos de pie para escuchar el himno universitario. Jorge Peñaflor Obregón, señor presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, maestra Rosalina Díaz Guerrero, secretaria académica del campus Celaya Salvatierra, profesores, amigos, amigas, público en general, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta ceremonia en honor del distinguido profesor Jorge Peñaflor Obregón, quien ha entregado su vida a la enseñanza. La rectoría del campus Celaya Salvatierra y exalumnos del homenajeado agradecen la presencia de todos ustedes. Destacarse en la noble tarea educativa requiere vocación y convicción. Vocación cimentada en la ética profesional. Convicción para inculcar con perseverancia sólidos valores humanos a los alumnos. El presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete Ruiz, exitoso expreparatoriano celayense, hará una exégesis del profesor Peñaflor. Eventos como el presente constituyen manifestaciones de reconocimiento y gratitud para quienes se hacen merecedores de llamarles maestros con mayúsculas. La Universidad de Guanajuato ha sido, es y será un semillero de muy buenos maestros, guías de nuevas generaciones de profesionistas integrados a la realidad en donde aplican sus conocimientos y su capacidad de vincularse a la sociedad con afán de servicio. En nuestras aulas enseñamos y formamos a la juventud. Les enseñamos a no conformarse con las teorías de sus asignaturas. Las instalaciones en que nos encontramos representan solo un 9% del campus, patrimonio de los celayenses y orgullo de nuestra alma mater, que a sus casi 3 siglos de aparición docente
ha tomado la decisión de cambiar el viejo modelo napoleónico en una estructura matricial, multicampus, con divisiones y departamentos para colocarse entre las primeras instituciones de enseñanza superior en nuestro país y aspirar a incluirse con méritos suficientes entre las mejores universidades del mundo. Este objetivo lo vamos a lograr con recursos públicos y con la aportación de cuerpos de profesores de la talla del profesor Jorge Peñaflor Obregón. Esta experiencia forma parte del proyecto que tenemos para homenajear a otros calificados profesores de la Universidad de Guanajuato a través de nuestro campus Celaya Salvatierra. Maestro Jorge Peñaflor Obregón, gracias por su presencia. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. A continuación, invitamos al senador Navarrete a dedicarnos unas palabras acerca del trabajo del profesor Peñaflor. Estimados amigos, compañeros, maestros, autoridades universitarias, quiero en primer lugar agradecer profundamente que la Universidad de Guanajuato, en su campus Celaya Salvatierra, haya aceptado la iniciativa de varios exalumnos de llevar a cabo este acto que es una reivindicación histórica para un hombre de la talla, de la trayectoria, de la brillantez, de la vocación del profesor Jorge Peñaflor Obregón. Y le agradezco particularmente al maestro Miguel Ramírez Sánchez el que haya tomado la decisión de recibirnos aquí en el campus que él dirige. Quiero pedirle al maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez que sea conducto para enviarle un afectuoso saludo al rector, el doctor Arturo Lara López, rector de nuestra Universidad Autónoma de Guanajuato, aunque oficialmente se llame solo Universidad de Guanajuato. Ya habrá tiempo un día de venir a dar una conferencia a este campus para que hable yo de quién es Juan Miguel Ramírez Sánchez. Baste hoy decirlo que Juan Miguel y yo somos viejos amigos, viejos compañeros que nos encontramos en 1976 siendo trabajadores de la Administración Fiscal Regional de Hacienda en Celaya, y ahí empezamos a organizar círculos de estudio, empezamos a organizar activismo sindical, y hoy, 34 años después, la vida nos llevó por caminos diferentes. Él a ser rector del campus Celaya Salvatierra, y a mí por la vida política hasta presidir hoy el Senado de la República. Y no puedo dejar de decir que es emocionante, satisfactorio, enormemente agradable encontrarme con una centena de amigos, de profesores, de destacados hombres y mujeres que hoy son padres de familia, abuelos. Tengo la impresión que por ahí algún bisabuelo hay ya incluso, y que hayan aceptado la invitación de venir hoy aquí a ser parte de este encuentro de universitarios, encuentro de hombres y mujeres orgullosamente universitarios y amigos, alumnos, pupilos del profesor Jorge Peñaflor. En 1928, cuando nació Jorge Peñaflor Obregón en la actual calle de Quintana Roo, creo que desde entonces ya se llamaba así, el jardín principal de nuestra ciudad estaba empedrado. Nuestra ciudad era pequeña y amable. Sus alturas no llegaban a 2 pisos. Por eso lucían majestuosas las torres del Carmen, de San Francisco y de San Agustín. Ese domingo 15 de abril, cuando nació el profesor, era el día del Buen Pastor. Por eso la tía Chenta del futuro profesor le llamó Pastor Jorge, a la vieja usanza de llamarnos también como el santo que nos tocaba correspondientemente en el calendario gregoriano.
Cosas de la vida celayense. En julio de ese año había sido reelecto como presidente de la República Álvaro Obregón, pero un fanático religioso terminó con su vida del Banco de Celaya en el restaurante La Bombilla. En adelante nada de reelegidos ni de reelecciones. Por cierto, un dato histórico. Se dijo que un asesino solitario había disparado. 19 años después, poco más de 20 años, se dio a conocer un reporte del médico legista que había localizado 32 tiros de 6 calibres diferentes en el cuerpo de Obregón. Asesinos solitarios, ni en el 28, ni en el 94, por cierto. El jovencito Jorge fue encargado a los franciscanos para que le encaminaran por la vida sacerdotal. Vida que a fin de cuentas no resolvió así. Se hizo profesor y permanece profesor. En realidad, él se prefiere como un estudiante permanente. Con el andar del tiempo, el profesor Peñaflor Obregón llegó a la Escuela Preparatoria y Profesional de Celaya, invitado por el licenciado José de Jesús Macías Torres, en 1963. Macías era un gran impulsor universitario. La mancuerna Macías Peñaflor daría múltiples frutos en variadas actividades, entre otras, muy diversas, la publicación de la revista Cenit, patrocinada por el antiguo gobernador Agustín Arroyo Che, con cuyos familiares y nietos hace exactamente 11 días cené en el restaurante El Mesón del Cid para recordar los viejos caminos guanajuatenses de Arroyo Che en la política y lo que ahora son sus descendientes. Y también impulsaron la edición del libro de poesía del padre Agustín Ayala, el de Comonfort. Recordemos que nuestra Escuela Preparatoria de Celaya inició sus actividades como tal en febrero de 1945, hace 55 años, y la inició con 40 alumnos, siendo su primer director el licenciado Javier Guerrero Rico. Inicialmente recibió el nombre de Instituto Celayense, no el que recibió a los destripados, sino el original Instituto Celayense, mismo que cambió al poco tiempo por el de Escuela Preparatoria y Profesional de Celaya. Ya luego, en el año de 1953, el gobernador José Aguilar y Maya destinó recursos para la construcción de un nuevo edificio y solemnemente inaugurado el 13 de febrero de 1955. ¿Cómo no recordar ese antiguo inmueble por donde vivimos los aquí reunidos y muchos más? Sí, el viejo edificio de la Escuela Preparatoria nos vio llegar jóvenes, flacos, con algo de cabello que ahí nos quitaron al entrar y que después fue sustituido por largas cabelleras, muy al estilo de la época. Ahí iniciamos nuestra formación media superior. Ahí crecimos. Ahí tuvimos los noviazgos más intensos, varios de los cuales se convirtieron en matrimonios. Ahí recorrimos sus canchas de básquetbol. Ahí estuvimos en el auditorio. Ahí estuvimos en el aula magna. Ahí construimos entre varias generaciones la nueva biblioteca. Luchamos para que se construyera el gimnasio. Logramos el mejoramiento físico y presupuestal para el laboratorio de idiomas. Ahí pasamos una generación o varias generaciones comiendo los tacos de perro por la mañana. Ahí hicimos tardeadas, de ahí salieron serenatas, de ahí salieron líderes sociales y profesionistas destacados, unos buenos, otros malos, otros regulares y también peores, que de todo ha habido, sin duda alguna. Ahí en la Escuela Preparatoria nos forjamos en nuestras vocaciones. Ahí conocimos maestros destacados, también con la misma categoría que los alumnos, por cierto. Y en esa escuela preparatoria perfilamos nuestro futuro, que después, unos en la universidad, otros en la vida, otros en las actividades productivas, nos permitió formarnos y forjarnos para lo que hoy somos, sin duda alguna.
Pues a esas instalaciones arribó nuestro profesor homenajeado hoy a dar clases de todo lo habido: filosofía, historia de la filosofía, ética, psicología y por supuesto matemáticas, las terribles matemáticas, el coco de muchos sin duda alguna. Y anoche en el camino de México a Celaya, el profesor me confesó, y le permito que haga pública esa confesión, que él gozaba con la preocupación y la angustia de los alumnos al presentar los exámenes de 3 horas de matemáticas. Poco antes de su llegada, el rector Olivares Carrillo había muerto repentinamente en un viaje a Sonora el 13 de octubre de 1962. Terminaba el impulso personalísimo del primer rector. El gobernador designó entonces a Daniel Chowen como rector para los años 63-65. Precisamente, en 1967, durante el rectorado de Hugo Gutiérrez Vega, se creó la Escuela de Psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues a esa escuela se había incorporado, y hasta para hacerse cargo, el profesor Peñaflor, quien aparece en sus registros fotográficos como principal de los exámenes de titulación. A la sede de las primeras aulas oficinas de psicología, el edificio que circunda al hermoso y céntrico patio barroco ubicado en el centro histórico de Querétaro, iba de continuo en un viejo Volkswagen, al mismo tiempo de desarrollar sus actividades celayenses, el profesor Peñaflor. El profesor Peñaflor fue también, entre otras actividades muy diversas, organista del templo de San Agustín. Conseguía llenarlo, no porque las liturgias fueran muy atractivas, o los curas fueran muy elocuentes, o fueran muy piadosos los celayenses, que tienen fama de serlo, pero en realidad es pura apariencia. No, llenaba el templo porque el organista tocaba notas de los Beatles en las celebraciones religiosas, cosa que escandalizaba a muchos, por cierto, y era una delicia para los jóvenes que empezaban a conocer la música de este extraordinario grupo europeo británico. Mientras, en nuestra universidad se habían sucedido como rectores Manuel Fernández Mendoza, Enrique Cardona Arismendi y posteriormente Eugenio Trevo Olivares en su segundo rectorado del 73 al 77. En la corresponsalía de Celaya, parte de la estructura del Sendero de Cultura Mexicana, nuestro profesor homenajeado trabajó con los mexicanos más distinguidos de los campos de las ciencias, la letra, el arte y otras expresiones de la cultura, con el fin de que como misioneros y maestros del saber salieran a la provincia mexicana a exaltar, a llevar al pueblo de México el conocimiento universal, el saber que une a todos los pueblos del mundo. Así, anduvieron por aquí, por Celaya, Emma Godoy, la poeta guanajuatense, con su lema: haz de tu vida una gran obra maestra. El hispanista regiomontano Alfonso Junco, el benedictino Gregorio Lemercier, quien inició la terapia psicoanalítica de grupo entre los monjes, conducida por Mauricio González de la Garza, entrañable amigo de nuestro profesor. El sacerdote don Porfirio Miranda, que terminó abandonando el sacerdocio, por cierto, con sus preguntas claves. Decía Porfirio Miranda: ¿siempre tendréis pobres con vosotros? ¿O realmente el reino no es de este mundo? Preguntas que inquietaban y que para las buenas conciencias de Celaya y de Guanajuato los escandalizaban sin duda alguna. ¿Algún celular está sonando por ahí? En aquellos tiempos no había celulares, por cierto, ¿no? ¿Y cómo no recordar la relación del profesor Peñaflor con don Sergio Méndez Arceo, obispo séptimo de Cuernavaca, quien entre otras cosas a mediados de la década de los 60 apoyó la creación del controversial Centro Intercultural de Documentación, el CIDOC, que dirigió Iván Illich, el gran provocador del pensamiento sobre la sociedad desescolarizada, energía
y equidad, las fallas médicas y la sociedad convivencial. Todas las presencias agitaban las mentes y arrebataban los espíritus, pero eso podía suceder porque el ambiente político, económico, social, cultural, se había transformado. Algún reduccionista quiso ver en el profesor al agitador interesado en el poder, nada más gustosamente equivocado. Pero hay que reconocer que el profesor era un revolucionario de su época, un hombre que rompía cánones, que retaba lo establecido, que agitaba conciencias, que hablaba de cosas que en aquel tiempo no estaba permitido hablar en público, que señalaba en sus materias y en sus clases temas que escandalizaban a unos y preocupaban a otros, porque no eran tiempos para hablar de eso. Hoy se puede hablar de todo. Los medios están abiertos, está el internet, la televisión por cable, hoy la información es global, hoy los temas se pueden tocar de todo tipo, hoy hay matrimonio entre homosexuales, hoy se reconoce el derecho a la diversidad, hoy hay conocimiento al servicio de todo el mundo. En aquel tiempo no. Todavía soplaban viejos vientos de la Edad Media y de la época escurantista. Y quien hablaba de cosas de esa naturaleza corría el riesgo de ser colocada en la pira pública de la crítica de la sociedad conservadora. Esos eran los tiempos en que el profesor enseñaba. Tan turbulentas estaban las cosas que hasta se inundó parte de la ciudad, registrándose cuantiosos daños materiales en agosto de 1973. Aquí está Domingo Frías, con quien estábamos trabajando en Durango, en la constructora de su hermano, no de técnicos, por cierto, ni de oficinistas, sino de albañiles, porque su hermano quería darle una lección a Domingo, y nosotros, que no teníamos vela en el entierro, también la pagamos. Entonces nos mandó a cargar camiones con madera de la sierra, a contar bultos de cemento y a descargar camiones de arena en la constructora. Y allí estábamos los jóvenes universitarios cuando nos enteramos por la televisión que Celaya estaba inundada y tomamos el primer camión rumbo a Celaya de inmediato. Llegamos a la universidad, a Celaya, encontramos el caos de la inundación y la sorpresa de que la escuela preparatoria abría sus puertas para los damnificados del barrio del Zapote y de la zona que estaba inundada. Y ahí llegaron familias completas a vivir en las aulas, a bañarse en el patio de la preparatoria y a hacer tendedero de su ropa en el auditorio y en las zonas universitarias de la preparatoria. Eran momentos intensos, de lucha social, de compromiso, de andar brigadeando para levantar los daños de la ciudad, de levantar el censo de cuántas casas se habían caído. Y ahí empezaron también los dolores de cabeza para el gobernador Ducoy, que un día, siendo gobernador electo, tuvo que resistir en el Palacio Municipal, en el Salón de Cabildos, que un joven greñudo le reclamara públicamente que no estaba haciendo nada el gobernador. Y contestó aquel gobernador electo: a mí no me toca, joven, yo todavía no soy gobernador. Y hubo de contestarle: sí, señor, pero fue a la preparatoria a pedir votos. Ahora no se haga tonto y asuma su responsabilidad, aunque no sea gobernador todavía. Otro escándalo político en aquellos tiempos de la unanimidad de un solo partido. Los jóvenes de aquella época le entrábamos a las luchas sociales. Nos vinculábamos con los obreros electricistas del Stern y del SUTERN, Tendencia Democrática, entonces, que estaban en insurgencia sindical. También los trabajadores de estructuras y techos tuvieron nuestro respaldo, y los campesinos de Apaseo reclamaban tierras y defendían su balneario en San Bartolo, Aguacaliente. Todo ese movimiento no podía sernos ajeno, sobre todo cuando teníamos nuestro propio conflicto interno en nuestra escuela, que culminaría con la separación de la preparatoria y la creación de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Celaya, la ESCASE. Pero también hubo quienes pensaron en contrario, culpando de todo ese revuelo social y político en Celaya, y en la escuela preparatoria particularmente, a fuerzas extrañas que movían todo en su beneficio,
la teoría de la conjura que se apoderaba del centro de estudios. Por eso se le fueron encima al profesor Peñaflor, quien tuvo que dejar la Universidad de Guanajuato a petición del entonces rector Trueba, aunque disfrazado de becario, y se fue para Acapulco, donde pensó estar 1 o 2 años, pero se quedó allá, enamorado del Pacífico. Desde luego, retomó su magisterio, lo nombraron el primer director de la Escuela Preparatoria número 2, la más grande de la Universidad de Guerrero, cargo que recibió en 2 ocasiones más, marcando un hito insuperable en una comunidad sobrepolitizada. Acapulco se convirtió pues en la casa del profesor. Su presencia es identificable. Lo mismo se propuso una escuela de psicología, que se logró, que asesoró algún comité carcelario, incursionó con su palabra en la docencia y la radio, en donde todavía, a sus 82 años, cada viernes transmite su pensamiento. Se resistió hasta el límite a la jubilación. No pudo finalmente lograrlo. Lo jubilaron. No puede entenderse, sin embargo, a sí mismo sin estar frente al cuestionamiento que implica la docencia, frente a frente, estudiando juntos profesor y alumno. Ahora, cuando nuestra escuela preparatoria de Celaya ya no se llama así, ahora es la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya. Cuando un joven, producto de la cultura del esfuerzo, es su rector, cuando todos nosotros andamos por la vida en 1000 actividades, nos convocamos sus exalumnos provenientes de varios confines, sus amigos y amigas, sus familiares, su gente que lo quiere, para estar frente al profesor Peñaflor, nuestro profesor, para rendirle un elogio simple, pero no menor. Gracias, profesor Peñaflor, por enseñarnos a aprender para la vida, no para pasar exámenes que eran complicaditos, por cierto. Déjenme terminar estas palabras agradeciendo en primer lugar al profesor sus enseñanzas para la vida, su rebeldía que contagiaba, su vocación revolucionaria que nos enseñó muchos caminos, su visión libertaria, su actitud provocadora frente a las mentes conservadoras. Pero junto con el profesor Peñaflor, déjenme también reconocer públicamente, ahora en vida, en la Universidad de Guanajuato, no a muchos profesores porque no están presentes y habrá oportunidad. Espero antes de terminar de ser presidente del Senado poder convocarlos para hacerles un homenaje a todos, a quienes me formaron en la secundaria, en la preparatoria y en la vida misma, pero reconocer a mi profesor, el licenciado Jorge Morales Valente, que está aquí con nosotros, formador nuestro también en la preparatoria. Reconocer, nunca me dio clases formales, pero me dio muchas lecciones informales. El que me enseñó la vida cultural de Celaya, otro revolucionario, otro provocador de las buenas conciencias, un hombre que es parte también de mi formación y de lo que yo he aprendido en la vida, el profesor Félix Mesa, que está aquí con nosotros. Y otro profesor que ya se fue, lamentablemente a destiempo, que fue mentor, que fue guía, que fue formador, que fue el que me enseñó a tomar muy joven la primera copa de Oporto, que compraba en los bajos de la presidencia municipal por litro porque era más barato, el que me regaló los primeros libros, el que con el método de las preguntas generaba en mí la inquietud política y que reconozco ahora como uno de mis mentores políticos, Eduardo Ocampo. Gracias por su presencia. Gracias por su calidez. Gracias a mi amigo el rector, Juan Miguel Ramírez Sánchez. Pero sobre todo, y a nombre de todos, gracias, profesor. Usted, espero que nos dure muchos años, pero el tiempo que nos dure puede llevarse ya
hasta la tumba la satisfacción del deber cumplido. Usted es un profesor. Después de estas palabras que han ocasionado muchas sonrisas, una que otra lágrima, y desde luego en los que no pudimos estar en las aulas del maestro Peñaflor envidia, quiero invitar al maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez a entregarle un reconocimiento a nombre de la Universidad de Guanajuato al maestro Jorge Peñaflor. Y lo que hemos estado esperando, las palabras del maestro. Doctor Juan Miguel Ramírez Sánchez, rector del campus Celaya Salvatierra. Presidente del Senado de la República, don Carlos Navarrete Ruiz. Señoras y señores, cuando Fray Luis de León, después de pasar 3 años preso en las cárceles de la Santa Inquisición, regresó a su cátedra de la Universidad de Salamanca, dicen que reinició su lección diciendo: decíamos ayer, si es lícito comparar lo pequeño con lo grande, yo debo parodiar al enorme Fray Luis y decir, decíamos ayer, un ayer de 35 años. Decíamos ayer que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa y que la demostración del teorema de Pitágoras, como la del binomio de Newton, son de una belleza tal, comparable a la de la Venus de Milo. Esto decíamos en la clase de matemáticas, en cuyos exámenes extraordinarios el ingeniero Medina, el ingeniero Funes y yo formábamos un trío terrorífico y espeluznante, pues los exámenes que duraban 3 horas implicaban la resolución de ecuaciones cúbicas con varias incógnitas, siendo así que en mis 80 y tantos años jamás he necesitado resolver la más sencilla de aquellas ecuaciones. Decíamos ayer que Freud era el Colón del inconsciente y que su psicoanálisis era la panacea para eliminar nuestras neurosis y hacernos casi perfectos, que la psicología sirve para quitar lo embustero a los mentirosos, la cleptomanía a los ladrones, la homosexualidad a los jotos. Posteriormente, habría de enterarme de que el patriarca del psicoanálisis en México, Santiago Ramírez, había terminado su vida convertido en un T/8 empedernido, que el hijo de Frida Smuth, la eximia alumna de Jung, se hizo un drogadicto que le hacía la vida de cuadros a la madre. Por tanto, la psicología es una ciencia, pero no una profesión. Decíamos ayer que amar es educar, porque amar es darse una persona a otra. Por eso quienes nada tienen que dar son los que no saben amar y no pueden ser ni padres ni maestros. Decíamos ayer que si de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, de filósofos
debiéramos tener un mucho, pero que las tres sociedades fundamentales, la familia, la escuela y la iglesia, se confabulan para que aceptemos dogmas. Que el hijo no debe juzgar a sus padres, que sin un certificado escolar la vida es un fracaso, que fuera de la iglesia no hay salvación. Por tanto, a filosofar se ha dicho, a riesgo de la excomunión. Todo eso que deseamos ayer con el fervor de la convicción, tan contentos y divertidos ustedes como yo, suscitó la paranoia de un señor a la sazón nombrado director en sustitución de mi gran amigo el licenciado Jesús Macías Torres. Dicho señor, a quien yo respetaba y veneraba, cayó en la locura de pensar que yo tenía capacidad para soliviantar a los alumnos en contra suya. El rector Eugenio Trueba Olivares me propuso aceptar una beca de la Universidad de Guanajuato para facilitarle la remoción del susodicho. Entonces pensé volver a ser sacerdote. Me fui de aquí a Cuernavaca, hablé con Méndez Arceo y me dijo estas textuales palabras que conservo en una tarjetita que me mandó. No te ofrezco ordenarte en más de 3 meses, pero tampoco en menos. Me fui a Cuernavaca, al llegar me dio una cartita de presentación para el entonces cura párroco de Tepoztlán, Morelos. Llegué con mi tarjeta, se la presenté al cura, la leyó, volteó a verme y me dijo, con que usted es el famoso profesor Peñaflor. Yo le dije, no sé si famoso, señor cura, pero yo soy el profesor Peñaflor. Me dijo, debe usted saber que aquí las limosnas no alcanzan para 2. Tomé mi Volkswagen y me fui a Acapulco, a Guerrero, en donde había sido reiteradamente invitado por el entonces 3 veces rector, don Rosario Wences-Reza. Llegué, don Rosario me nombró de inmediato profesor de tiempo completo. 2 años después, fui el primer director de la preparatoria número 2, la más numerosa de Guerrero. Ningún profesor, todos con máscara comunista, votó por mí. Pero obtuve el 90% de la votación de los alumnos. Fui reelecto, único caso en las escuelas y facultades de la Universidad de Guerrero. Abolí el uso del uniforme, aduciendo como razón que si la escuela debe preparar para la vida, en la vida no andamos uniformados. Sin haberme registrado como candidato, el 95% de los profesores, alumnos de la normal superior, votaron por mí como coordinador de la especialidad de psicología educativa. Al irme de Celaya, no fui una víctima. Me llevé lo mejor de Celaya. Javier Torres Arreguín, ahora respetabilísimo maestro de la Universidad Antonio Narro de Saltillo, pasó su luna de miel en mi casa de Acapulco. Salvador Bermúdez y su esposa, ambos médicos, convivieron varios meses conmigo. Y la playa de Piedracuesta fue escenario donde retraté a una pareja joven, inteligente y bella. Allá vivió conmigo Fernando Navarrete hasta que terminó su carrera de psicólogo y se casó. En mi casa se celebraron las bodas de oro de mis padres. Fui en Celaya, en Querétaro, en Huejutla y en Guerrero un profesor exitoso.
perdónenme la vanidad de decirlo, porque convertí a mis alumnos en mis maestros, haciéndolos cómplices de mis dudas. Mi éxito fue la lealtad a mi vocación. Mi vocación no fue ser cura, ni psicólogo, ni profesor, ni músico, ni fotógrafo. Mi vocación es ser estudiante, y lo sigo siendo. Estoy aquí no por haber sido extraordinario, sino por haber sido diferente. Déjenme platicarles una de las mayores glorias de mi vida. Ayer estuve en la casa del senador Carlos Navarrete. Hubo un momento en que tuvo la deferencia de pasarme a su estudio, su lugar íntimo, donde él se refocila y descansa de sus compromisos de presidente del Senado. Fui repasando sus fotografías, una con Barack Obama, otra con los grandes de México, con la señora del Huipil, la señora Paredes, etc. Pero allí estaba un cuadro con una cartita mía que le dirigí hace 2 años para darle las gracias, porque a él y a Arturo Miranda les debo la vida. Estuve yo muriéndome de una septicemia y ambos se apresuraron a llevarme al mejor hospital de América Latina, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Gracias a eso vivo. Se me está pasando la mano en echarle copal a mi sahumerio, pero lo revierto en honor de ustedes. Aquí y ahora cuenta aquello de que el honor es más para quien lo da que para quien lo recibe. Carlos Navarrete Ruiz, soy un profesor exitoso porque he logrado en ti el alumno que supera al maestro. Decíamos ayer, Carlos, que eso que llaman vocación es una entelequia inventada por los psicólogos, el clero y la escuela. La vocación es el hombre, dijo el sabio Ortega y Gasset. Mucho dice de ti y del directo Arturo Miranda haber convocado en esta ceremonia a tus viejos compañeros. Gracias a todos, 1000 gracias. Un año luz de gracias por permitirme decir hoy, como el anciano profeta Simeón, ahora sí, Señor, ya puedo irme en paz, ya puede irse en paz tu siervo. Y decíamos ayer tantas cosas que los han convocado a ustedes. Hoy solo tengo una que decir. Gracias. Y añado lo que siempre fue estribillo de mis clases y que sospecho que cierto personaje de Eugenio Derbez debe haberme plagiado. Pregúntenme. Pregúntenme si soy feliz. Pregúntenme si amé en la vida. Pregúntenme si creo en Dios. Si soy un renegado. ¿Qué hago en Acapulco? Si pronto me iré al cielo, al infierno o a la nada. Ojalá nada de eso les importe, porque ni yo soy el mismo para ustedes, ni ustedes son los mismos para mí. Somos memoria. ¿Para qué fueron convocados ustedes? ¿A qué vine yo hoy aquí? ¿A recordar? ¿Acaso porque recordar es vivir? No es cierto. Ustedes no son ya los jovencitos rozagantes que yo dejé aquí. Y yo no he madurado lo suficiente para merecer un nicho sarcófago en Guanajuato. Podemos iniciar una nueva amistad, pero otra
edificada sobre la simiente de la antigua, porque sépanlo, yo les tuve un gran cariño, a la orilla del mar lloraba por su lejanía. He venido a decirles que se queden con mi cariño, así, solo así me ayudarán a vengarme del tiempo. Ya me hice viejo, ¿será necesario decirlo? Lo percibí hace apenas 4 años. No me había enterado. Detesto que traten de consolarme con sandeces como viejos los cerros se reverdecen. La edad de los cerros se computa en millones de años. No me digan, envejece el cuerpo, el alma no tiene edad. Eso es aberrante. Debemos envejecer de cuerpo y de alma íntegramente. Y por favor, llámenme viejo, no de la tercera edad, porque me ponen en el problema de indagar cuál será la cuarta. No me ubiquen en la edad de la plenitud, esa ya pasó. Estoy en plena decrepitud, satisfecho de haber llegado a ella para poder decir: vida, nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Oigo menos, mucho menos, estoy muy sordo, pero escucho más. Mis manos que tocaban marchas nupciales e himnos épicos ahora están rígidas y temblorosas por el Parkinson, pero todavía pueden acariciar a los perros. Ya no encuentro en Celaya a mis padres, a mis amigos, tampoco a mis enemigos. Soy el sobreviviente, pero no de una catástrofe, sino de una epopeya. Cuando me veo en el espejo, todavía me complace sonreírle al viejuco que aparece detrás del vidrio. Gracias a mis hermanos, a mis amigos, a mis alumnos. No quisiera decirlo, pero lo digo. Es la última vez que los veo. Es la última vez que vengo a Celaya. Seré el primer Peñaflor que deje su bagazo en Acapulco. Gracias por todo. La próxima cita es en el cielo. Gracias. Pregúntenme. Si alguien quiere preguntarme algo, antes de que nos despidamos, pregúntenme. Estoy dispuesto al striptease. Unos 4 meses en esta apenas. Mensaje que me dice Arturo que ves, que el profesor nos va a hacer el favor al maestro Jorge Peñaflor. Eres rayo de luz que forja caminos, eres río de conocimiento donde abreva nuestra conciencia. Venimos a ti a dar sentido a nuestras raíces porque amamos la tierra llana y queremos una patria generosa. Tú nos enseñas la verdad que atesoran los libros y despiertas el deseo de buscar al sol para transformar la vida. En ti habita la experiencia y compartes esa lluvia para hacer vivir la inquietud de ser joven. Eres amigo de la verdad y nos la has mostrado para siempre ser libres, profesor y amigo. Quiero estar en tu aula para encontrar con tu palabra justicia y libertad en las manos del infinito. Solamente agradecerles a todos y a todas que hayan apartado un rato de este sábado para estar aquí. Y agradecer nuevamente a mi amigo Juan Miguel Ramírez Sánchez
rector del campus Celaya Salvatierra, su anfitrionía, su disposición, y estoy seguro que hoy hemos logrado una hazaña. El profesor Peñaflor llegó aquí con 82 años a cuestas. Y una manta también. No pasó nada, no pasó nada. Decíamos hace un momento que el profesor Peñaflor arribó a Celaya y llegó a su homenaje con 82 años a cuestas. Y se regresa a su Acapulco hermoso con 72 años de edad, con 10 menos, sin duda alguna. Por lo tanto, les pido que hagamos un brindis muy breve y muy sentido. Larga vida a nuestro profesor. ¡Salud! Los asoleados se pueden reubicar, ¿eh? Ubícate. Claro. ¿Cuál debe de ser? Ruth Trejo. También.